El dolor es un mecanismo de respuesta de tipo multifactorial y multidinámico, dado por impulsos nerviosos que viajan hacia el cerebro. Pueden ser de tipo emocionales, psicológicos o endocrinos. El dolor es una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien. Es una sensación muy desagradable, puede llegar a ser como un pinchazo, hormigueo, picadura, ardor o molestia. El dolor también puede ser agudo o sordo. Puede ser intermitente o constante dependiendo de la lesión. También puede ser generalizado o especificar en dónde se encuentra el dolor. El dolor puede ayudarnos a diagnosticar un problema muy grave, ya que si no sintiéramos dolor, quizá podría pasarnos algo y no lo sentiríamos. También ayuda a que los médicos puedan encontrar cuál es el problema. En teoría, el dolor es una protección del medio externo. Nos avisa de algún daño. Igual es subjetivo, ya que cada quien tiene el umbral del dolor diferente. El dolor ha estado con nosotros a lo largo del tiempo y se ha intentado explicar y hasta llegar a controlar cómo es que funciona el dolor. Primero nos remontaremos al tiempo de los hebreos, quienes pensaban que el dolor era el resultado de algún pecado. Se tomaba como si el dolor fuera un castigo de Dios hacia algún alma condenada o sucia. Al tú realizar un pecado quedabas impuro y el dolor era tu castigo. Posteriormente, cuando tú realizabas rezos o creías más en Dios, el dolor se iba porque tu alma quedaba completamente purificada. Posteriormente nos iremos hacia el tiempo de los egipcios, quienes relacionaban el dolor completamente hacia su diosa Sekhmet, quien tenía una cabeza de león y un cuerpo de mujer. Los padecimientos que las personas en esa sociedad tenían eran relacionados hacia que un espíritu maligno había habitado en su cuerpo. Por lo tanto, ellos sentían ese tipo de dolor. Se relacionaba que al momento de que una persona vomitaba, tosía, expulsaba al ser maligno y por lo tanto quedaba limpio. Posteriormente nos iremos hacia China, quienes tienen el símbolo del yin y el yang. Este signo tiene muchísimos años y representa que en cada cosa existe algo opuesto, y esta es en la misma cantidad. La mejor representación de esto podría ser la luz y la oscuridad, el hombre y la mujer, o en este caso, la salud y la enfermedad. Se suponía que el equilibrio entre la salud y la enfermedad podría darnos una salud completamente, y al faltarte algo, era una falta de equilibrio. Posteriormente los griegos fueron los más avanzados y atinados en el concepto de dolor, ya que ellos asociaban directamente el dolor con el cerebro y las emociones. Los nervios sensitivos. En el año de 1452, Leonardo da Vinci relacionó el dolor con la transmisión de los nervios. Posteriormente, Descartes, en el año 1566, plantea que el dolor es utilizado como un mecanismo de defensa, lo cual es un conocimiento muy acertado a su época que seguimos utilizando hasta el día de hoy. En el año de 1932 se empezó a relacionar el impulso nervioso como una causa del dolor y se empezó a conocer la morfina, la cual 40 años después nos da la aspirina, que es un fármaco que se sigue utilizando hasta la época. Se pensaba que la corteza cerebral se encontraba el dolor, y no fue hasta el siglo XX que esto fue totalmente desmentido, para que en el año de 1932 se empezara a relacionar el impulso nervioso como una causa de dolor, y aquí se empezaron a utilizar conceptos como la fibra nerviosa, y es un concepto más acertado. Para la Segunda Guerra Mundial se empieza a conocer la algeología. Esto nos da un concepto de dolor más complejo, ya que se empiezan a ver algunas teorías, como puede ser la teoría de la compuerta, que afirma que los estímulos no dolorosos cierran las puertas al estímulo doloroso, evitando que la sensación dolorosa viaje al sistema nervioso central, lo cual nos da un concepto más complejo, ya que sabemos que la atención, ansiedad y las experiencias pasadas que una persona haya tenido puede experimentar un diferente tipo de dolor. Aquí es cuando se da que el dolor es totalmente subjetivo, ya que cada persona tiene vivencias diferentes. Posteriormente iremos hacia la algeología, que es una especialidad ligada a la anestesiología
la cual es responsable de estudiar el dolor y cuál es la forma más fácil de curar con algún tipo de fármacos. El médico encargado especialista es algólogo. Se puede llegar a tratar con fármacos para que el dolor cotidiano no sea tan malo. Posteriormente vamos con el dolor agudo, que es un dolor que es totalmente instantáneo, en el momento en el que ocurre el espasmo. Posteriormente este dolor puede quitarse y ya no tiene ningún tipo de signos. Posteriormente el dolor crónico, que hace referencia al dios Cronos, quien era el dios del tiempo, y como lo dice, es un dolor que puede permanecer durante toda la vida o meses. Es un dolor bastante bajo, ya que puedes realizar tus actividades sin ningún problema. Posteriormente el dolor nocioceptivo, que se da por asistencia de nocioceptores, se da por los receptores neurosensitivas. Posteriormente el dolor visceral, que es generalizado, ya que es muy difícil de saber exactamente qué parte del abdomen duele. El dolor somático tiene una gran relevancia, ya que es importante tratarlo. Nos indica que tiene algún tipo de dolor en cualquier parte del cuerpo. Otra clasificación es el dolor neuropático. Neuro viene de neuronas y pático de algún padecimiento. Es un dolor que existe en el sistema nervioso central. Después, el dolor psicogénico, el cual es atribuido a los pensamientos, creencias y puede llegar a ser causado por ansiedad. A pesar de que este no tiene algún síntoma patológico, es real ya que está en los pensamientos del paciente. El dolor incidental es un dolor que se puede causar uno mismo o es involuntario. Sin embargo, es una acción y una reacción, ya que cuando un paciente se cae, sabe que inmediatamente va a sentir un dolor, así que puede ser completamente predecible. Posteriormente nos iremos con la epidemiología. ¿Qué tan común es el dolor? 30% de la población refiere que sufrió algún tipo de dolor en la última semana. El 8% dice que ese dolor le impidió realizar su vida cotidiana. 8% sufre un dolor neuropático. 33% sufre un dolor por problemas familiares. 23% sufre un dolor en las piernas. 20% en la cabeza y un 40% de mayores de 65 años sufre dolor en los huesos. El 20% sufre un dolor con el cual ya ha aprendido a vivir, ya que puede durar hasta 7 años. Aunque la mayoría de los padecimientos tienen un tratamiento, el 60% de las personas dicen que no están completamente satisfechos, ya que es un dolor que no se quita completamente. Posteriormente iré hacia algunos conceptos. Algia es la presencia del dolor. Alodinia es el dolor a estímulos que no desencadenan dolor. Analgesia es la ausencia del dolor ante estímulos dolorosos. Anestesia es la ausencia de sensibilidad. Anestesia dolorosa es el dolor espontáneo en alguna anestesia. Disestesia, sensación anormal y desagradable. Hiperalgesia es la respuesta más intensa al estímulo que es doloroso. Hiperestesia, sensibilidad aumentada a los estímulos. Hipertapia, síndrome doloroso de la repetición del estímulo. Parestesia, sensación anormal espontánea provocada con hormigueo. Y posteriormente el umbral del dolor, que depende de si una persona lo puede tener más intenso o menos, y esto varía totalmente de persona a persona. Posteriormente me iré a hablar sobre los componentes del dolor, que se dividen en 3, los cuales son: sensorial, se relaciona con mecanismos neurofisiológicos de la nocicepción. El afectivo, que es connotación desagradable que experimenta alguien, que puede llegar a ser agradable o lo cual puede llegar a ser muy desagradable y puede llegar a causar dolor. Esto es algo completamente subjetivo, ya que puede ser emocional, algo que a una persona le duela, sin embargo otra persona no puede entenderlo. Cognitivo, situaciones que requieren atención, interpretación, conocimiento previo y que se pueden saber al conocer el contexto en el que se vive. De igual manera es algo muy subjetivo, ya que cada persona tiene vivencias diferentes. Posteriormente me iré hacia las 4 bases fisiopatológicas del dolor, que es la transducción. Se relaciona con el cambio de una energía en otra, para que el dolor significa una fuerza química y mecánica. La conducción consiste en que el nervio envía información hacia el SNC, donde se somete a procesos. El procesamiento es cuando el cerebro procesa en varias áreas con ayuda de la memoria. Y la modulación es cuando manda mensajes al sistema periférico en la segunda o tercera neurona para saber que se está sufriendo en este momento un dolor,
que ya es completamente la traducción. Por otra parte, la desaferentación es la pérdida de los impulsos aferentes. Puede llegar a ser temporal, como obviamente sería con anestesia, o en algunos casos puede ser permanente. Esto nos dice que puede ser causado por alguna patología. Algunas aferencias vecinas van a intentar cubrir esta área defectuosa, aunque en algunos casos no se puede. La desmielinización es un proceso patológico en el cual se daña la capa de mielina de las fibras nerviosas. La pérdida de las vainas de mielina en los axones de las neuronas en el distintivo, llamadas enfermedades desmielinizantes. Esto puede ser causado por la neuropatología diabética y es un defecto de la fibra nerviosa. Para que el dolor pueda ser tratado por un profesional de una manera adecuada, es totalmente que se comprenda el decálogo del dolor, tanto el paciente como el profesional de la salud, y es una especie de reglas que se tienen que seguir. No se juzga sino se comprende el dolor, ya que el paciente es quien lo está viviendo. No se censura sino se evalúa. No es un síntoma sino una percepción. No se mira, se observa y se analiza. No se minimiza, se afronta. No se sufre, se previene. No se silencia, se comunica. Esta parte es muy importante, ya que debe existir una adecuada comunicación entre médico-paciente. Se tiene que tener anteriormente como médico algún tipo de curso para poder entender que se tiene que tener una buena comunicación, explicarle al paciente que no puede ocultar absolutamente nada, ya que una manera de comunicación adecuada nos hará llegar completamente al diagnóstico y de esta manera al tratamiento. Posteriormente, las evaluaciones del dolor, la cual consiste en una forma verbal de explicarle al paciente cómo es que nos puede explicar su dolor. Con esto tendremos algunas escalas. Dentro de las escalas se encuentra la escala de Keeley, la cual nos explica si el dolor es leve, moderado o intensa. La escala de Menzel ya nos da un concepto más grande, que es un dolor insoportable o un dolor inexistente. La escala numérica, que va del 0 al 10, dependiendo del dolor. La escala de grises, que depende si el dolor es nulo, es blanco, si el dolor es muy grande, es negro. Y en los niños se utiliza una escala de expresiones, ya que si el muñeco llora significa que está triste y si está significa que está muy adolorido, y si sonríe está feliz. Posteriormente, la semiología del dolor Alicia, que es antigüedad, localización, irradiación, características, intensidad y atenuante. Se traduce a cuándo lo inició, en qué lugar, se dispersa hacia otro lugar, cuál es el tipo de dolor, quemante, punzante. Del 1 al 10, ¿cuál es el dolor? La frecuencia con el que se está teniendo este dolor, la duración y la asociación con otros síntomas. De esta manera es mucho más fácil explicarle al paciente cómo es que nos puede relacionar el dolor. Posteriormente, el círculo vicioso del dolor, que simplemente es que cuando tienes un dolor se empieza a dejar pasar hasta que el dolor se empieza a volver crónico, y este nos da insomnio, nos da malas posturas, y esto nos da repercusiones hacia tener un dolor aún más grande y que el dolor se vuelva muchísimo más severo cuando inicialmente empezó con un dolor que podía ser tratado o pudo ser simplemente estrés físico y mental. Las repercusiones finalmente pueden llegar a ser que la persona tenga un estilo de vida totalmente que no es el que se espera, ya que sería una persona que se empezaría a alimentar mal, podría llegar a la obesidad, tendría insomnio, problemas ortopédicos y una inactividad física. La sinapsis es la comunicación que se da entre una neurona y otra para que de esta manera puedan realizar una función o una acción específicamente, dependiendo de la neurona de la cual se esté tratando en este momento. Se da de por medio unos axones que prácticamente se relacionan como los brazos de una neurona, y esta se divide entre impulsos químicos e impulsos eléctricos. Se da por medio de los neurotransmisores y estos llevan el impulso eléctrico a través de toda la acción potencial. De esta manera se genera que el cerebro pueda interpretar para poder dar una respuesta. Se manda la señal química que se lleva hacia el botón dendrítico para recibir la información y realizar la acción a la que se ha encomendado. Dentro de esta conducción, se da que los axones miolíticos, donde potencialmente el axón parece saltar a lo largo de la acción, llega más rápido y aumenta su velocidad de conducción sin que el axón sea suficientemente grueso. Posteriormente explicaré
algunas fibras. La fibra delta es una fibra ancha y rápida que lleva los mensajes de dolor muy intensos y se encarga de la codificación del dolor para poder localizarlos y poder transportar junto a las fibras C que llevará a la médula y poder entrar a otro tipo de laminados. Las fibras C no están mielinizadas, son más pequeñas y son muchísimo más lentas. Son encargadas del dolor crónico y palpitante, el dolor duradero y que es muy lento en temperaturas pequeñas y son, como ya dije, son encargadas del dolor crónico. La sustancia P está ubicada en los nervios. Es un neuropéptido que sirve para modular los neurotransmisores. Básicamente se ubica dentro de los nervios del sistema periférico y el sistema nervioso. Es abundante en neuronas y no mieliniza. Está asociada a la transmisión del dolor. Es la encargada de los mastocitos, los cuales son células inmunes encargadas en provocar la respuesta inmune. Posteriormente, el glutamato. Es un aminoácido cuya función en el sistema nervioso central consiste en facilitar y agilizar la comunicación entre las células nerviosas. Su estudio ayudará a comprender mejor su posible papel tóxico entre el cerebro humano y agiliza la comunicación entre neuronas y tiene que ver en la producción de la sustancia GABA. Posteriormente, la acetilcolina, que es una sustancia química elaborada por algunos tipos de neuronas, sirve para enviar mensajes a otras células, incluso otras células nerviosas, células musculares, otras células glandulares y es el metabolismo de la glucosa. Cuando hay activación de las células de respuesta inmune, principalmente aquellas que provocan el proceso inflamatorio dado por un daño tisular, se podría decir que hay una sensibilización periférica, la cual implica la reducción del umbral de descarga del nociceptor. Para que se pueda activar, como ya sabemos, es necesario la activación o la presencia de sustancia P de cierto tipo de aminas, que van a ayudar a las células de respuesta inflamatoria a que se activen. Por otro lado, cuando el estímulo es doloroso o dura bastante tiempo o es de gran intensidad, las neuronas facilitan la transmisión del impulso nociceptivo. Está relacionado con la persistencia de dolor o con dolores crónicos, en la cual se termina llamando como la sensibilidad central. El dolor referido es un dolor propagado, no son localizados de una forma exacta y puede ser difuso. Su origen no está en la zona de la aparición del dolor, sino que puede ser previo a la aparición del mismo, o puede ser simplemente en otro lugar. Un ejemplo podría ser una hernia en la columna vertebral, que va a hacer que el paciente sienta hormigueos en las piernas o puede llegar hasta dejar de sentir las piernas. Sin embargo, el problema no está en las piernas, aunque muchos pacientes creen que sí. El problema está en la columna. Sin embargo, los nervios están afectando hacia las piernas. El lugar de origen es otro y en realidad esto es algo muy confuso, ya que muchas veces los pacientes no se tratan de manera adecuada al no conocer bien cuál es el lugar de origen y no se realizan los estudios correspondientes. Posteriormente veremos lo que es el dolor fantasma, que es básicamente cuando te duele en un lugar en donde ya no tienes una extremidad que fue amputada. El 80% de las personas que han sido amputados sienten algún tipo de dolor en los lugares donde ya no está la extremidad. Esto se debe a que el dolor siempre queda grabado en la memoria. Como ya había comentado, el dolor se queda grabado en la memoria. Cuando una persona sufre algo realmente muy trágico, no es capaz de procesar lo que realmente acaba de suceder, ya que el instinto de supervivencia trata de salvarse. Por lo tanto, el dolor es totalmente inexistente. Sin embargo, en la memoria el trauma ha quedado. Posteriormente, esa persona que ha sufrido un trauma de alguna amputación intenta alejarse del peligro y no siente nada de dolor. Cuando esa persona llega a su casa después de la amputación, el trauma ha quedado grabado en la memoria. Por lo tanto, el dolor empieza a existir. Recuerda algún tipo de dolor que había pasado anteriormente y mentalmente es un proceso muy grande. Por lo tanto, el dolor fantasma empieza a recurrir en esta persona, que es sentir dolor en una extremidad en la que realmente ya no tiene absolutamente nada y ese es el dolor fantasma.
El homúnculo de cortical es una presentación pictórica y distorsionada del cuerpo humano, que se basa en un mapa neurológico de áreas y proporciones del cerebro humano. Estas están dedicadas a procesar funciones motoras y sensitivas. El miotoma básicamente se trata de músculos inervados de una raíz motora y se hacen pruebas de isomería para poder obtener resultados. Es una región de la piel que está inervada por acciones del nervio sensitivo, asociadas con un ganglio sensitivo y las neuronas pseudoneuronales. Básicamente nos explica como dijimos, presentación pictórica, a saber cuáles son los lugares en donde más sensación tenemos hacia el dolor. Y como bien lo podemos ver, una de ellas es la boca y la otra son las manos, ya que con las manos podemos sentir absolutamente todo. Un ejemplo muy grande de esto podría llegar a ser que cuando a una persona le ponen algo muy caliente en la boca, inmediatamente lo va a sentir. De igual manera, cuando pones una aguja en un dedo, se siente que es una aguja. Sin embargo, si tú vas subiendo a lo largo del cuerpo, es muy difícil detectar cuántas agujas se te están poniendo, ya que el cuerpo empieza a tener menos sensación. Ahora, refiriéndonos hacia un dolor en el área más odontológica, llegaremos hacia lo que es una pulpitis. La pulpitis es una inflamación que afecta a la pulpa del diente, es decir, a aquel tejido blando, nervioso y celuloso que contiene los vasos sanguíneos que se encuentran en el interior de los dientes. Como bien sabemos, la pulpa ya está inervada, por lo tanto tiene una sensibilidad muy grande. Cuando hablamos de pulpitis se puede dividir en tres, la cual sería la pulpitis reversible. Es de carácter muchísimo más leve y, tal y como lo indica su nombre, puede revertirse si se diagnostica a tiempo. De igual manera, no es un procedimiento tan sencillo, pero puede llegar a revertirse. A veces se puede causar una pulpitis reversible por culpa de una iatrogenia que tenga el odontólogo. Posteriormente viene la pulpitis irreversible, la cual se trata de una pulpitis muchísimo más severa y en los casos más complicados se debe de retirar el diente para posteriormente realizar una endodoncia y matar completamente a los nervios que estaban ahí. Finalmente llegamos a la pulpitis necrótica o hiperplástica, la cual es conocida también como pólipo pulpar, ya que la pulpa del diente se inflama completamente, erosionando, teniendo una comunicación con la boca y, como lo dice, queda totalmente necrosado el tejido de esa zona. Eso obviamente ya no tiene ningún modo de revertirse y puede causar afección a los dientes que están cercanos hacia esa pulpitis. Se han postulado varias teorías sobre la sensibilidad dentinaria. La teoría número 1 es la teoría de la estimulación nerviosa dentinaria, la inervación de la dentina. El que de hecho la dentina esté inervada ha sido un gran motivo de controversia. Estudios sobre la inervación dental basados en tinción química de elementos nerviosos son algo engañosos. De manera tradicional se han usado sales de plata para identificar la distribución de fibras nerviosas porque el tejido nervioso tiene afinidad por ella. Sin embargo, también tiñen de fibras colágenas y reticulares. La teoría del receptor dentinario. Se considera que los odontoblastos y sus prolongaciones funcionan como mecanismos dentinarios de recepción, por lo tanto, participan en el inicio y transmisión de estímulos sensitivos de la dentina. Sin embargo, las uniones sinápticas que resultan esenciales para la conducción nerviosa entre las células nerviosas y prolongaciones odontoblastas no han sido plenamente identificadas. Y la teoría hidrodinámica, que refiere a que el líquido dentinario pulpar se expande y se contrae en respuesta al estímulo. El contenido de túbulos dentinarios se desplaza a la pulpa o hacia afuera en respuesta al estímulo. Hay un movimiento del líquido dentinario pulpar hacia afuera y por atracción capilar a través de aperturas de túbulos. Posteriormente, las teorías de la hipersensibilidad. La teoría de la activación de las extensiones intradentinarias de los nervios pulpares. Terminaciones nerviosas de la dentina, las cuales pueden estimular directamente a la pulpa, penetran al interior de los túbulos dentinarios.
la teoría del mecanismo de transducción, que comprende al odontoblasto y a sus prolongaciones dentinarias, y la teoría de la hidrodinámica propuesta por Branston, que es el movimiento del líquido dentro del tubo. Como ya lo expliqué anteriormente, son las tres teorías en las que ahorita se basa la pulpitis. Posteriormente, algo que también puede causar un dolor extremadamente grande son los problemas de la articulación tempomandibular. Alguno de los problemas puede empezar con el dolor de cabeza o la cefalea. Es un dolor en la frente, dolor en la sien, migraña insoportable, dolor sinusal, punzadas o el dolor a tocar el pelo o el cuero cabelludo. Puede llegar al dolor de ojos, que es un dolor detrás de los ojos, ojos enrojecidos y una sensibilidad completamente hacia la luz. Problemas de oído, que es sentir silbidos, pitidos o zumbidos. La pérdida completa de la audición, dolor de oído sin ninguna infección. Un oído congestionado, tapado con sensación de picor, vértigo o mareo. Problemas en la mandíbula, que es sensación de chasquido, crujido, ruidos, dolor en la mucosa de la mandíbula, movimientos incontrolados de la mandíbula y de la lengua. Problemas de cuello. Pueden ser rigidez, dolor cervical, musculatura tirante, dolor en el hombro o de espalda, brazo o entumecido. En la garganta, dificultad de tragar, laringitis, dolor de garganta sin infección o algún dolor de garganta sin infección. En los dientes se puede identificar como dientes apretados al dormir o dolor en la movilidad de las muelas. Los problemas en esta articulación pueden llegar a ser completamente insoportables y en algún momento podrían llegar a ser irreversibles. Por lo tanto, se tiene que tener mucho cuidado con este tipo de dolores. De igual manera, se puede llegar a afectar si una persona que es odontóloga no tiene el bastante cuidado al momento de anestesiar, ya que podría llegar a afectar algún tipo de nervio, como podría llegar a ser el nervio trigémino, y al momento de lesionarlo, este sería irreversible. Las maneras de inyectar una anestesia son bastante particulares, ya que se tiene que hacer en un ángulo de 90 grados y no colocar la aguja completa. También se tiene que hacer de una forma muy lenta y utilizar una jeringa que sea totalmente adecuada para el caso en la boca y no una jeringa que se utilice para otro término de medicina. Ahora hablaré acerca del artículo el cual nos explica el calentamiento global dentro del Ártico. Específicamente va a tratar de que el hielo se está empezando a derretir de una manera desmedida en extensas cantidades de kilómetros. Se empiezan a convertir en agua, aumentando así el nivel del mar y el nivel del hielo es el más bajo. Se tuvo registro un 15 de septiembre del 2012 que cubría 3.74 millones de kilómetros. Posteriormente, después de 4 años, ha perdido millones de kilómetros cuadrados. Según la experta que comenta este caso, en su vida jamás había visto que el hielo bajara tan rápido y a manera tan desmedida. Sinceramente es un tema que a mí personalmente me interesa muchísimo, ya que se me llega a ser un poco incongruente que como personas nos preocupemos tanto por algunos temas que de alguna manera no van a tener relevancia en un tiempo. Sin embargo, el calentamiento global va a tener relevancia toda la vida. No estoy enterada si en este momento es reversible. Sin embargo, si no lo es, si no es reversible, deberíamos empezar a preocuparnos más por ese tema que por situaciones tan banales en la vida que podrían ser superadas o que simplemente no tienen trascendencia. Sin embargo, es realmente muy lamentable ver cómo los animales de esa zona han sido afectados por problemas o acciones de los humanos para tener un propio beneficio. Entonces, pues yo pienso que es un tema que realmente se debería hablar más y concientizar, porque a pesar de que se hable, la gente no tiene conciencia acerca de esto. Y finalmente, ya para terminar, mi conclusión es que el dolor es realmente muy subjetivo y es muy difícil de tratar. Sin embargo, cuando se tiene una buena relación médico-paciente,
podríamos tener un buen diagnóstico y por lo tanto un buen tratamiento hasta poder eliminarlo, erradicarlo o simplemente manejarlo con algún tipo de fármacos. Y pues ya, eso sería todo. Gracias.